a la mesa de diálogo, yo le quiero preguntar a Mauricio Cantú, quien es diputado federal de Morena por el estado de Nuevo León. ¿Qué carambas pasó o está pasando en la Cámara de Diputados luego de que en el Senado fuimos de botargas de dinosaurio a gritonería, a todo este desmadre que vimos, que me parece verdaderamente lamentable? Espero que Margarita Zavala, que Mariana Gómez del Campo, que Romero, que es coordinador de los diputados del PAN, no hayan hecho sus aracles y sus desmadres en la Cámara de Diputados. Pero bueno, vamos a preguntarle a Mauricio Cantú, ¿cómo ve la situación? Mauricio, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Un servidor, Vicente Serrano, Jaime Hernández, en esta transmisión especial de Sin Censura desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Mauricio? Querido Vicente, un gusto estar contigo, con toda la audiencia. Y sí, efectivamente, pues ha sido un teatro de la oposición. Aquí también, no creas que a pesar de que no se han traído un disfraz de dinosaurio como la senadora Xóchitl Gálvez ahí en el Senado, aquí también traen otros disfraces, batas, cajas, pancartas. Les encanta el teatro a la oposición, todo menos trabajar por México, leer, analizar las iniciativas, los dictámenes. Pero en este día, Vicente, donde ya cerramos el periodo de sesiones, justamente hoy se cierra y empieza ya la comisión permanente, ya vamos a votar la reforma electoral y ya tendremos pues estos cambios que entrarán en vigor probablemente en los próximos 2-3 días que se publiquen en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación. Sí quiero decir que lo ideal hubiera sido la reforma constitucional que envió el presidente de la República, que la oposición, en una muestra clara de sentimientos mezquinos, de pensamiento de grupo, de élite, pues no la quiso votar, y como necesitábamos 2/3 partes, una mayoría calificada de los presentes, pues no logramos esta reforma constitucional. Pero el día de hoy, en las próximas 2 horas, ahorita estoy aquí en la oficina de la Cámara de Diputados, ya votaremos la reforma normativa a las leyes. ¿Para cuándo más o menos el voto, mi querido Mauricio? ¿Y cómo ves? ¿Todo va viento en popa para que se apruebe? Sí, para antes de las 10 de la noche, probablemente las próximas 2 horas ya estará aprobada. Como te decía, la oposición sigue haciendo teatro, se están subiendo a repetir las mismas mentiras, a subirse con urnas, arman una urna y empiezan a hacer un espectáculo teatral. La verdad, a mí me desespera mucho verlos y escucharlos porque es una pérdida de tiempo enorme, y la verdad, pues son recursos de las y los mexicanos que se pierden el estar viendo cómo pues estos personajes nada más utilizan sus curules, sus espacios legislativos para mentir y para armar teatros. Lo de ayer de Xóchitl Gálvez, yo la verdad es que sentía que estaba como en una obra de Dalí, algo surrealista, con esa botarga ahí en la tribuna del Senado. Pero bueno, ¿Tú vístete del Hombre Araña o de Superman o de algo, Mauricio, para que contrarrestemos esto? No, está cabrón, Vicente. Llegarles a su nivel de teatralidad, está canijo. O sea, tendría que practicar, tomar cursos, igual y pudiera, pero está canijo. Déjame, si me permite, ¿cómo ves esto que dice Mauricio? Creo que tiene razón, ¿no? O sea, si tuviéramos a una oposición que presenta ideas, debate, pues uno dice, cabrón, pues por lo menos hay que debatirlo porque no todos podemos pensar igual en un país. Pero todos son unos borregos, todos son unos lacayos, todos son unos cromarrifles de López Obrador. Así no se puede, mi querido Jaime. No, pero yo entiendo la frustración de Mauricio, la entiendo, porque yo creo que Mauricio, así como muchos legisladores de Morena, están realmente frustrados, hartos de estas muestras de falta de respeto, de falta de decoro de lo que tendría que ser un cuerpo legislativo. Yo creo que esto desafortunadamente demuestra que tenemos una clase política, por lo menos de la oposición, que, santo Dios, yo creo que, y como decía el presidente, la oposición está en franca decadencia.
comprobado. Pero además, este esperpento de los dinosaurios, ahora de la urna, Dios mío, te demuestra que en muchos sentidos ya no les queda más que el pataleo puro y duro. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Emilio Álvarez y Casa, al que señaló como ¡Farsante! ¡Un farsante! como farsante, y a Xóchitl Gálvez como ¡Una cínica! Vaya que si nos estamos divirtiendo juntos, el maestro Jaime Hernández y su servidor. Antes de presentar a Carla Mote y que nos dé su opinión, vea y escucha al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Además, después de lo que dice el presidente, que creo que hace una descripción de estos personajes, se tiran al suelo, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? Que cada quien se haga responsable de sus mamás, de sus... Por favor, más decoro, por favor. Decoro, por favor. Más perdón. De sus cosas, pues, de sus dichos, de sus hechos. ¿Quién va a defender a Xóchitl Gálvez por subirse como dinosaurio? Que alguien me diga, por favor, Xóchitl Gálvez me representa por ponerse la botarga de dinosaurio. ¿Quién? ¿Lili Telles? ¿Yulen Rementería? ¿Beatriz Paredes? ¿Quién? Ve y escuche lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Estaba yo viendo ayer, por ejemplo, a Álvarez y Casa. Es un farsante. ¿Y la dinosaurio? Pero por completo. Sí, pero esta otra señora, pues es más, vamos a decir, auténtica. O sea, es como los charros, ¿no?, del movimiento sindical, que decían, soy charro y qué. O sea, es así, es cínica, pero el otro, ¿sí?, es muy hipócrita. Por ejemplo, defensor de derechos humanos, independiente. Cuando estaba en derechos humanos, siempre vinculado al conservadurismo, al panismo, y estábamos nosotros protestando por el fraude electoral, condenó nuestra manifestación y luego se fue a un organismo de derechos humanos a nivel internacional, de esos también que son una farsa. No sé cómo se llama ese organismo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, nunca hacen nada de esos, más que servir de alcahuetes. Muchísimo. Cobran por eso. Y luego, que independiente. ¿Y dónde termina? Pues en el conservadurismo. Lo que es. Pero engañan. Esas son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a pedirle su opinión a Carla Mote, a la historiadora Carla Mote, que precisamente le entra a esta mesa de diálogo. Mi querida Carla, durísimas palabras del presidente, incluso se lleva al baile, si decimos, como decimos en el pueblo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esperaríamos se pronuncie por el golpe de Estado en Perú contra Pedro Castillo. Pero bueno, mi querida Carla, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, te saludamos con mucho gusto, un servidor Vicente Serrano, el burro por delante, el maestro Jaime Hernández y Vicente Serrano en la conducción de este espacio libre como el viento, mi querida Carla. Hola, querido Vicente, hola, querido Jaime, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para mí siempre es un honor poder platicar con la audiencia de Sin Censura. Y pues sobre este tema estuvo intensa.
la sesión de ayer, yo no la vi completa, la verdad es que aguante, fue una sesión maratónica, la oposición presentó más de 1,200 reservas a los artículos pues, que traían esta propuesta de reforma a leyes secundarias en materia electoral. Las partes que vi, fíjate, casualmente cuando le puse play a la sesión del Senado, estaba hablando justo Álvarez y Casa, y pues era como de estas estrategias que suelen usar en los espacios parlamentarios, de que piden la palabra muchas veces, que si hay alusiones personales, y hablan y hablan y hablan, no con el objetivo de discutir tal cual la reforma, sino que la oposición se presentó ayer a un show político. Lo que comentas también de la senadora Xóchitl Gálvez, pues vestida de dinosaurio, sacaron sus playeritas rosas, carteles, ¿no? Con estas mismas consignas de que el INE no se toca. Oye, Carla, Además, Carla, si nosotros criticamos a la senadora Xóchitl Gálvez por salir vestida de dinosaurio, ¿nos hace misóginos? Estamos hablando de una senadora, no de la mujer, porque creo que tú has defendido claramente el tema feminista, pero carambas, o sea, ¿qué se supone? ¿Que nos debemos de quedar callados ante esto? No, para nada, para nada. Yo creo que esa pregunta es bien bueno que la hagas, porque hay una diferencia entre hacer una crítica a las mujeres que están en espacios políticos, que son funcionarias, que son representantes, y la crítica que sí hacemos las feministas a los dichos que atentan contra su dignidad y sobre todo que las atacan por el hecho de ser mujeres. Te voy a poner algunos ejemplos. Cuando se habla, por ejemplo, se llegó a hablar en algún momento de Margarita Zavala y se decía que ella no tenía pues políticamente ningún respaldo, que ella era un cero a la izquierda, que iba a ser totalmente títere de Felipe Calderón. Ahí yo sí, por ejemplo, y sí lo digo como feminista, considero que hay un ataque basado en la misoginia, porque considera que las mujeres pues son tal cual como una especie de títeres de los hombres, ¿no? Se puede hacer la crítica a ella sin recurrir a estos estereotipos sexistas. Y es muy tramposo cuando algunas mujeres en la política, para algunas críticas que son necesarias y que cuando están en el ojo público pues se van a realizar sí o sí, pues dicen que las están atacando por ser mujeres o que es violencia de género. A veces hay muchas confusiones y yo creo que la forma pues de despejarlo es decir que cuando se ataca a una mujer por el hecho de ser mujer o por estereotipos sexistas, ahí sí tenemos que estar en desacuerdo, sean del partido político que sean, ¿eh? Y, por ejemplo, en este caso, pues Xóchitl Gálvez aparece vestida de dinosaurio y tal, pues no hay ninguna alusión a una cuestión que tenga que ver con su género, con el hecho de que es mujer, entonces yo creo que para nada. Por el contrario, Vicente, yo diría que cuando a una mujer, por el hecho de ser mujer, se asume que no se le tiene que criticar, que no se le puede decir nada, eso es condescendencia y eso es peor. Entonces, pues no, las mujeres en política también pues están ahí en el ojo público y van a recibir la crítica y eso es absolutamente válido. Y no solamente mujeres, en el caso de Monreal hay que decir que le han dado hasta con la cubeta, sobre todo por esta fotografía, creo que la tienes, querida Adriana, en donde está abrazado de Josefina Vázquez Mota, la panista Josefina Vázquez Mota, que por cierto sigue sin definirnos en qué se usaron los 1,000 millones de pesos que le dio a su asociación, organización, en tiempos de Enrique Peña Nieto, para disque ayudar a los paisanos en Estados Unidos. ¿Tienes la imagen, mi querida Adriana? A ver si por ahí la podemos poner en pantalla, pero denme su opinión acerca de un Ricardo Monreal que dice voto a título personal. Bueno, pues a título personal, y lo hemos estado analizando durante todo el día, Jaime, se tiene que llevar perdón porque está Carla, el raspón político de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Ese ya no se lo quita. Ahora, lo interesante es que en la conferencia de prensa de esta mañana, Ricardo Monreal, cuando alguien le pregunta, a ver,
Entonces, si estamos entendiendo bien, usted dice que esto es anticonstitucional, ¿no? Y luego le preguntan, luego entonces, ¿usted va a sumarse a la oposición ante la Suprema Corte? Dice, bueno, no, hasta ahí no llego, hasta ahí no llego. Pues entonces, ¿cómo? Exactamente, es la misma pregunta. Y entonces, y otro que le pregunta a Ricardo Monreal, señor, comparando con el momento histórico que vivió el PRI, en el momento en que el señor Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se deslindaron del PRI, ¿usted hará lo mismo? Y entonces Ricardo Monreal, no. O sea, todo ahora sí, muy, ¿sabes? Muy tímido, muy rejego, muy mustio. No va a acompañar a la oposición a la Suprema Corte, no va a declarar una ruptura ni una guerra civil al interior de Morena. Entonces yo ya no entiendo, Vicente, ya no entiendo. Bueno, también hay que decir que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mauricio Cantú, demuestran lo demócrata que es el presidente de decir, no, ¿cómo que purgas? Nada, no hay medida disciplinaria contra quien piensa diferente. No lo digo yo, lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y deja clavada la oposición que ayer y durante la madrugada reconoció al demócrata Ricardo Monreal por haber votado en contra del plan B. Le aplaudieron a rabiar. Bueno, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente sobre el caso de Ricardo Monreal y luego escuchamos tu opinión, Mauricio Cantú. El Diario del Istmo y del periódico Imagen del Golfo de Veracruz. Mi primera pregunta es, ¿usted qué opina? ¿Qué opinión le merece que el senador Ricardo Monreal votó en contra de la reforma electoral que usted propuso? ¿Esto merece su salida del partido de Morena? No, nada de purgas. Por convicción y además porque no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas. No. Nosotros tenemos una ventaja, una dicha enorme. Tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. No hace falta que ninguna autoridad, ningún dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante. De un A ver, vamos a irnos por partes. Si el pueblo pone en su lugar a cada quien, déjame poner en una situación complicada a Mauricio Cantú, el diputado de Morena por el estado de Nuevo León. ¿Qué puesto y qué lugar ocupa Ricardo Monreal después de oponerse al plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Mauricio Cantú? Échele, suéltese la greña roja. Es que quedar un buen rato aquí, querido Vicente. Yo estoy de acuerdo con el presidente y con el maestro Jaime. Ricardo Monreal es de las personas más incongruentes que hay en la política mexicana. Él navega la política por medio de intereses, quiere quedar bien con intereses de la oposición y no se definen muchos temas.
se queda en la ambigüedad y en este caso, pues está votando en contra de algo fundamental por el que estamos luchando en la cuarta transformación. Entonces, yo sí entiendo la postura del presidente, decir, pues, a ver, si analizamos la historia, no solamente en la época de Stalin, sino también en la época de Mao, hubo purgas, hubo persecuciones dentro del propio movimiento en estas épocas, de aquellos que pensaban diferentes en algunos aspectos. Pero yo creo, Vicente, que una cosa es pensar distinto y dar tu opinión, y otra muy diferente es ir en contra de la plataforma, del propio movimiento, de ir en contra de los intereses de la gente, y lo ha demostrado una y otra vez cuando ha ido en contra de los trabajadores. Me tocó verlo los primeros 3 años, del 2018 al 21, que estuve de asesor en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Trabajo, con el senador Gómez Urrutia. Hubo muchos temas que él bloqueaba, que él no quería que salieran, y muchos los pudimos impulsar al final, como el tema del outsourcing, que pues sí nos tardamos más de año y medio, el presidente lo apoyó y salió. La misma reforma laboral antes del outsourcing, aspectos de los derechos de los trabajadores, la misma que acaba de pasar de vacaciones dignas, de subir de 6 a 12 días en el primer año laborado y luego cada año posterior irlo subiendo por 2 días de vacaciones, que no se había movido en 50 años, Vicente. Es increíble que pues, su oposición dentro de la coordinación que lidera Ricardo Monreal en el Senado, la congeló varios meses. Entonces, yo lo que he visto, el análisis que hago muy puntual, es que es una persona que pues seguía 100% por interés, no por valores, por convicción, por ideales, por principios, por buscar realmente el beneficio del pueblo de México. Entonces, ahorita pues sí es algo que entiendo de no expulsarlo del partido, pero pues a final de cuentas, dice, te quedan 2 años más de la legislatura actual. Entonces seguiría él de coordinador del grupo parlamentario Morena en el Senado por otros 2 años. Entonces sí es un tema que yo creo que hay que analizar fríamente. Y pues yo te pregunto, ¿puede analizarse y debatirse con unos tamalitos de chipilín y con jugo de naranja en Palacio Nacional, o ya de plano topamos con pared, Mauricio? Bueno, ese es otro tema muy, muy interesante que le va a gustar saber a la audiencia. Pues desde yo creo que hace 2 años, por lo menos, en lo que va de la pandemia, que no ha habido desayuno del coordinador con el presidente. El primer año y el segundo yo recuerdo que era seguido, que venían a desayunar. El senador Monreal publicaba en sus redes sociales esos desayunos, esa cercanía la presumía esa cercanía con el presidente la presumía en sus redes sociales ante su audiencia. Pero yo, al menos en los últimos 2-3 años, no he visto eso, y pues claramente al buen entendedor y al que sabe leer entre líneas, pues sabemos que definitivamente pues no está en buenos términos con el presidente. Él anda jugando un juego, en mi opinión, de chantaje, porque quiere ser candidato a la presidencia, pero al ver que no le alcanza, pues empieza a chantajear con irse por otro partido, con dividir el voto de la izquierda. Pero yo creo, como lo dijo el presidente, pues nuestro pueblo ya está muy politizado, muy involucrado. Todos los que nos están viendo, pues son gente buena, que entiende de política y que dedica su tiempo a presionar en la política, a estar involucrados e informados de política. Y pues yo creo que no le serviría ir por otro partido, nadie votaría por él. Déjame planteárselo así a Carla Mote. Con botargas de dinosaurio, con BD, y los minutos que se aventó Lili Telles, con el BD, y con los gritos de Kenia López Rabadán, y con Lorenzo Córdoba, y con Beatriz Paredes, y con Yulen Rementería. ¿No está Ricardo Monreal en el mismo saco de todos estos que estoy mencionando? ¿Qué piensas de este voto de Ricardo Monreal en contra? O sea, votando igual que esos a los que
menciono con nombre y apellido, Carla? A ver, yo en parte lo celebro, porque yo celebro el fuera máscaras. Esto, pues que se comenta de que es un personaje incongruente. Yo creo que ha sido congruente con sí mismo, con sus aspiraciones personales que lo han llevado a estar en el lugar en el que está. Y pues efectivamente, Vicente, el saco en el que está es en el de la oposición. Y si bien fue un personaje clave en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para sacar reformas importantísimas, lo que sucede con este voto en contra es que se materializa ese coqueteo con la oposición que ya lleva tiempo haciendo. Yo lo pienso como un personaje que ha mostrado en diversas ocasiones los mecanismos, las formas que tiene para, incluso yo diría hasta coercionar a sus propios compañeros senadores y que le demuestren apoyo en momentos clave. No puedo evitar pensar en pues la disputa que hubo en el periodo en que transitó de la primera a la segunda mesa directiva de este sexenio, en donde hubo un rompimiento fuerte, en ese caso con el entonces senador Martí Batres, quien presidía la mesa directiva, y él salió en la foto con la mayoría del grupo parlamentario de Morena detrás en esta disputa, ¿no? Para que Martí no tuviera nuevamente la presidencia de la mesa directiva. En esos momentos demostraba el respaldo que tenía de sus compañeros senadores, que en su momento pues eran útiles en el sentido de que pasaban las reformas que tenía el proyecto de la Cuarta Transformación, el grupo parlamentario de Morena, pero yo lo que pienso es, a partir de este voto en contra, el costo político para los senadores y las senadoras que están en ese momento, que estarán en los próximos 2 años viéndose frente a una figura como lo que está demostrando Ricardo Monreal, yo creo que va a ser elevado. No es cualquier cosa. ¿Qué está demostrando Ricardo Monreal? Está demostrando que está con la oposición y es en algo que pues hay mucha gente que está en este tema de la reforma, que están pues en esta perspectiva de que es inconstitucional, que se va a dirimir en los tribunales la reforma a las leyes secundarias y que él se suma, digamos, a esta versión, ¿no? Que pues va a tener que ir por todos sus cauces, como han sucedido con otras leyes en este momento. Él está demostrando justo eso, por eso es lo que yo digo. De aquí en adelante, si él continúa como líder del grupo parlamentario de Morena y como dirigente de la Junta de Coordinación Política, el costo político para los senadores y las senadoras que vayan junto con él, pues va a ser el de eso, el de, digamos, orientarse hacia esa oposición en la que él ya está. Otra posibilidad que se está hablando es eso, de que esto demuestra justamente pues que ya no puede liderar al grupo mayoritario en el Senado, que sería contraproducente para el propio proyecto. Yo creo que el presidente es muy cauteloso y que a mí también me parece muy bien que esta disputa, pues él mismo no la encienda más, pero todas y todas sabemos que existe. Y yo creo que, entre otras cosas, pues el presidente siempre ha sido muy enfático en que pues la gente se da cuenta que hay una politización que es cada vez más fuerte y que este tipo de cosas le hacen ver a la gente de qué lado está, en este caso, Ricardo Monreal. Te prometo, mi querido Mauricio Cantú, que vamos a hablar del salario mínimo, pero antes de eso, algo que ha estado circulando en nuestros chats Sin Censura, sobre todo por la información que circula nuestro jefe de información, Mario Toledo. Si en Perú, donde creo que se ha dado un golpe de Estado, los medios callan, tenemos que hablar desde nuestras trincheras, mi querido Jaime. No hay otra alternativa. Yo no veo cómo. Yo creo que por fortuna estamos viviendo unos yo digo que días gloriosos para los medios de comunicación que representamos, los medios independientes, una alternativa, una nueva forma de ver esta realidad que durante mucho tiempo permaneció en la niebla, ¿no? Una realidad que fue oscurecida por medios corporativos que vendían la verdad y la realidad que les dictaban desde Los Pinos, ¿no? Ahora,
Si me permites provocar un poquillo, Vicente, yo estaba pensando mientras hablaba nuestro querido Mauricio Cantú, hablar, porque es obvio que hay una reacción adversa contra Ricardo Monreal. Y la verdad, yo creo que todo el mundo esperábamos, ciertamente con altas dosis de morbo, que el presidente prácticamente le hiciera así, ¿no? A Ricardo Monreal. Bola negra. Bola negra, ¿no? Pero ¿qué pasó? Yo vi en la mañana y yo ya veía por adelantado a Ricardo Monreal como Jesús el Nazareno, desfilando así, ¿no? Con las manos a latigazo puro, ¿no? Pero no se produjo eso y para mí fue como un acto parecido, similar al de Poncio Pilatos, que cuando le llevan a Ricardo Monreal, el presidente se lava las manos y dice que sea el pueblo que decida así o así. Magistral, magistral. Yo no sé si lo mismo opinan Mauricio Cantú y nuestra querida Carla Mote. Mauricio, pues antes de entrarle a lo de Pedro Castillo, por lo que propone y lo que pone sobre la mesa el maestro Jaime Hernández, ¿cómo la ves? El análisis de nuestro amigo el maestro Jaime, porque a final de cuentas el pueblo es el que tiene que decidir. Y si Monreal, que yo te lo puedo firmar, Vicente, y lo platicaremos en un par de años, si se lanza por otro partido a la presidencia, lo va a castigar el pueblo. Y él cree, porque a final de cuentas el ego, la vanidad, lo hace creer que está por encima del pueblo, de muchas personas dentro del movimiento. Pero ¿Se creerá por encima de lo que ha construido Andrés Manuel López Obrador? Buena pregunta. Yo creo que en su hubris, porque investiga la palabra hubris, o sea, es un síntoma que se ensimisma la persona, psicológicamente se cree Dios, se cree alguien superior, y él cree que tiene un apoyo por él cree que puede contra cualquiera. Yo creo que él por dentro siente que inclusive que tiene más méritos, vamos a ponerlo de esta forma, y tiene más méritos políticos que el mismo presidente. Entonces, si él cree eso, pues claro que siente que merece y siente que tiene toda el derecho a ser el candidato de Morena, a pesar de que pues la militancia no lo quiere. Entonces, yo diría que se lance, vamos a ver cómo queda. Yo creo que el pueblo lo castigaría fuertemente en las urnas y no figuraría por encima del 1 o 2% del voto. Es que Ricardo Monreal está en la lona, por ejemplo, con la encuesta en Coahuila. Oye, yo no estoy a favor de las encuestas, cabrón. Tu amigo Armando Guadiana fue favorecido por las encuestas y el presidente hoy, a un lado de Ricardo Mejía Verdeja, dijo que iba a respetar los resultados de la encuesta. Creo que ha sido una píldora muy difícil de digerir para Ricardo Mejía Verdeja, pero más claro ni el agua. Nada más para cerrar en otra ronda, mi querida Carla Mote. Sí, totalmente. Es por eso también que creo que esto es una cuestión que va a ser muy importante para la encuesta que viene el próximo año. Podemos tener muchas críticas, yo creo que son muy válidas a la forma en la que se realizan las encuestas, pero se están respetando los resultados, ¿no? Que es algo que estaba tratando de cocinar Monreal y su grupúsculo al insertar esta idea de que iba a haber pues una especie de fraude a través de las encuestas. Ya lo estaban vaticinando y sale Guadiana y pues se quedan pasmados, ¿no? Esa narrativa se les viene abajo y yo creo que es muy importante porque sí se necesita una construcción fuerte de legitimidad de esas encuestas rumbo a la más importante que va a ser en 2023, que es para la elección de presidenta de la República. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí, pues muy difícil de digerir para su grupo, pero pues ahí está Guadiana y se está construyendo unidad en Coahuila además. A ver, déjenme entrar al tema de Pedro Castillo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, tanto el gobierno de México como el gobierno de Colombia, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Argentina, siguen reconociendo a Pedro Castillo como el presidente constitucional del Perú. Y quiero mencionar
en el tema de Pedro Castillo, mi querido Mauricio Cantú, mi querida Carla Mote, que le han sentenciado a Pedro Castillo a 18 meses de prisión preventiva al ser investigado por rebelión. 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo, quien hoy, hace un par de horas, ha publicado un mensaje en puño y letra desde prisión y dice así: alerta compatriotas, la visita de la embajadora de Estados Unidos a Palacio de Gobierno no fue gratis, tampoco a favor del país. Fue para dar la orden de sacar las tropas a las calles y masacrar a mi pueblo indefenso y de paso dejar el camino libre para las explotaciones mineras, como el caso de Conga, Tía María y otros. De esto la prensa peruana no solo callará, sino que la negará así de fácil. Atentamente, Pedro Castillo Terrones, así firma, presidente constitucional del Perú. Mi querido Mauricio Cantú, este es un tema relevante, porque hemos hablado mucho tiempo, meses ya, y si no es que años, del liderazgo regional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él fue el primero de los presidentes de Latinoamérica que salió a respaldar a Pedro Castillo. Ahora no es el único, hay que decirlo, y ante esto, creo que por congruencia, nosotros desde la trinchera en la que nos encontremos, no sé cuántos peruanos nos vayan a ver y escuchar, pero no podemos quedarnos callados ante esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Alberto Fernández, el presidente Luis Arce, el presidente Gustavo Petro, siguen reconociendo como presidente constitucional a Pedro Castillo, quien ha sido sentenciado, bueno, al menos por el momento, a 18 meses de prisión preventiva, Mauricio Cantú. Sí, Vicente, mira, la derecha, y no es el primer caso que se da, o sea, se dio en Bolivia, se dio en Brasil con Dilma también hace más años, donde utilizan una interpretación errónea constitucional para destituir a el líder o la líder democráticamente electa por el pueblo, así como fue Pedro Castillo en Perú. Y obviamente, pues, esta prisión preventiva de 18 meses, pues la dicta un juez de control mientras se le lleva a cabo el proceso, pero a final de cuentas, pues el hecho es que ya está gobernando una persona, una mujer distinta a el presidente que eligió el pueblo. Entonces, bajo la concepción de nuestro presidente López Obrador y que todos debiéramos de tener de la democracia, pues es el mandato por el pueblo, para el pueblo. Entonces, si el pueblo lo eligió y lo destituyen por una interpretación constitucional donde había un mismo sustento que justificaba lo que él hizo contra un Congreso sumamente neoliberal, un Congreso que le estaba entorpeciendo cada acción, inclusive la visita que iba a hacer a México se le impidieron. Entonces, pues sí es un tema, Vicente, de estar muy atentos y de ser fuertes en las declaraciones, como lo ha sido nuestro presidente López Obrador, de seguir reconociendo a Pedro Castillo como el presidente constitucional democráticamente electo por el pueblo de Perú. Es también de alguna manera curarnos en salud. Sí, pero aquí en México, Vicente, ni siquiera se les ocurriría por el gran apoyo popular que tiene nuestro presidente López Obrador, y a mucho orgullo, y sí lo digo con todas sus letras. Claro que Pedro Castillo, claro que Petro en Colombia, claro que hay liderazgos de izquierda en América Latina que tienen el apoyo del pueblo de allá, pero no hay un pueblo como México y no hay un apoyo tan grande y tan marcado como el que tiene nuestro presidente López Obrador. Es por eso que no se atrevieron a cometer un fraude en el 2018 en diciembre, porque ese es el argumento que también utiliza la derecha, de decir, es que el INE le dio la victoria. No le dio la victoria. Gracias al INE, dicen. Eso es lo que dicen y es mentira, nada que el INE le dio la victoria, no. El INE no se atrevió a hacerle un fraude, a voltarse para el otro lado con un fraude como sucedió en el 2006,
por ese gran apoyo popular del presidente. 53% del voto nada más, 30 millones de votos sacó nuestro presidente. Entonces, yo sí haría la diferenciación, Vicente, porque allá sí hay apoyo, pero no es como el que tenemos aquí en México, la verdad. Mi querida Carla Mote, también escucho tus opiniones sobre este tema, un tema al que el presidente Andrés Manuel López Obrador no le ha sacado la vuelta, como en algún momento en México, en los gobiernos anteriores, pues le sacábamos la vuelta precisamente, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, claro, declarando y reconociendo como presidente constitucional a quien está en la cárcel, querida Carla Mote. Pues nuevamente el presidente mostrando su congruencia en este tema. Sabemos que lleva construyendo estos nexos latinoamericanistas desde, pues ya hace ya varios años, que se han ido agudizando a partir del 2020 y que tenían previsto que por esta cuestión de que el Congreso peruano estaba obstaculizando el ejercicio de gobierno de Castillo, pues le tocaba presidir la CELAC, y pues México se orientó en su favor diciendo pues que tendrían que ir todos los países, tenían programada la visita, pero la crisis política interna en Perú derivó pues en esta situación que es gravísima y que está en un punto en el que el reconocimiento internacional es muy influyente internamente. Y México está liderando este grupo de países de esta ala de izquierda, que es muy importante porque mientras Estados Unidos ya le dio el reconocimiento a esta presidenta Boluarte, Dina Boluarte, que es ilegítima en el sentido de que el pueblo no votó por ella, México crea este bloque con otros gobiernos que son importantísimos, los más fuertes de la región en este momento, para darle su respaldo a Castillo. Entonces, es algo en lo que tenemos que reconocer mucho del presidente Andrés Manuel, que es esa convicción de establecer una diplomacia que es activa, que eso significa que, a diferencia de lo que veníamos viendo, de actuar con cierta timidez hacia los problemas internacionales, aquí en este momento México está tomando una batuta, y es una batuta que es congruente con los principios históricos de las relaciones exteriores de nuestro país, que lo que dicen es respeto a la soberanía de otras naciones, y eso implica no intervención, y en este caso lo que están haciendo no se podría decir, como algunas personas opinan, sobre todo desde esta ala opositora, que eso implica una intervención e ir en contra de los principios que en nuestro país están marcados por la doctrina Estrada, que dice esto. Lo dijeron también, por ejemplo, con el caso de Evo Morales, de esta operación que se hizo para salvarle la vida, que por cierto, pues México era el destino pues principal, digamos, al que podría haber acudido Castillo, pero desafortunadamente no se logró. Y más bien, esto no es una intervención, es intervencionismo. Todos los países tienen la potestad de reconocer o no reconocer los gobiernos extranjeros, o bien externar este tipo de respaldo, y pues eso no implica una intervención como la que sabemos que se ha hecho históricamente Estados Unidos. Entonces, en este bloque que se está creando, lo que sí podemos observar es una resistencia a esa hegemonía estadounidense, porque mientras ellos están reconociendo esta presidencia ilegítima de Dina Boluarte, por otra parte, pues México está liderando este otro bando, ¿no? Y es algo claro, que yo creo que tenemos que pensarlo muchísimo en este sentido, como ¿cómo actuaría un gobierno de izquierda, como es, o progresista, o como le queramos llamar, humanista, digamos, ¿no? Para no entrar en controversias, en una disputa internacional de esta magnitud? Y el caso mexicano y el presidente Andrés Manuel, pues han sido congruentes. Mi querido Mauricio Cantú, en pleno 2022, estamos hablando de vacaciones dignas, estamos hablando de un salario mínimo digno, y todavía tenemos a la oposición hablando de que este gobierno es igual o peor a los gobiernos anteriores. Vicente, el salario mínimo ha aumentado en más de 100%, al doble. En enero va a aumentar 20%.
Las vacaciones después de 54 años de no subir de 6 días, ya estamos en 12 días, bueno, estaremos en 12 días a partir del 1 de enero. Es un gobierno humanista, progresista, de ampliación de derechos humanos, y la oposición sigue viviendo en la época del medievo. O sea, si fuera por ellos, tendrían esclavos todavía. Tendrían las encomiendas donde los pueblos originarios les sirven sin recibir remuneración. Tendrían todavía las tiendas de raya donde se les paga a los trabajadores con vales, y esos vales van y los utilizan en la misma tienda del patrón. Esta mentalidad, Vicente, del panismo, especialmente el panismo, pero también lo tiene MC, que es un neopanismo, también lo tiene el PRI, también lo tiene el PRD, que pues la gente que queda en el PRD no tiene nada que ver con la creación del PRD después del 88. Entonces, si hacemos un análisis de lo que está sucediendo en nuestro país, es una época inédita donde ya toda esta teatralidad de la que hablábamos al principio del programa, la teatralidad a la que acude la oposición para llamar la atención, pues ya no engañan a la gente, ya no engañan al pueblo de México. Se pueden vestir de dinosaurios, se pueden vestir de médicos, se pueden traer cajas y pancartas y de todo, pero a final de cuentas esa teatralidad ya no engaña a la gente. Entonces yo me quedaría con decir que en este final de año del 2022 el pueblo de México está muy consciente de sus derechos, muy consciente de la política, y no se va a dejar engañar de nuevo. Por eso vislumbro que a futuro Morena va a gobernar no solamente del 24 al 30, sino creo que va a poder tener un proyecto de muy largo plazo, con programas sociales, con perspectiva estratégica, para crear el futuro que queremos, para realmente potenciar todo lo que tenemos de recursos naturales, de gente buena que tenemos todo si nos capacitamos correctamente para aportar al bienestar nacional. Entonces yo estoy muy contento, Vicente, en este final de año. Vamos bien, el presidente es un gran líder, tiene un tacto político que no lo tienen otro en México, y estas decisiones que ha ido haciendo a través de su sexenio y la que estamos discutiendo actualmente del senador Monreal, pues reflejan esa inteligencia que tiene, ese humanismo y ese tacto político. Entonces, esto va para largo, Vicente, y México seguirá ampliando su potencial, y la gente de México seguirá teniendo cada vez más derechos reconocidos, y que esos derechos realmente se puedan ejercer. Pues les recomiendo la columna del diputado Mauricio Cantú en Milenio, y vaya broncón, si me permites la expresión, mi querida Carla Mote, el que tienen las manos historiadores, historiadoras como tú, para definir para las generaciones futuras lo que estamos viviendo, Carla Mote. Sí, totalmente. Yo lo pienso todo el tiempo porque estamos viviendo además tiempos muy intensos. No sé ustedes qué percepción tengan, pero yo pienso constantemente en que todos los días tenemos cosas nuevas, es decir, no para, ¿no? En otros momentos me daba la impresión de que las cosas iban más lento, en el sentido de que la tecnocracia neoliberal lo que hacía pues era presentar a la política como un asunto que pues atendía a la técnica, ¿no? Que era un asunto de especialistas, se encargó un poco de separar lo social de lo político, es decir, con el involucramiento en su mínima expresión de la ciudadanía, ¿no? Solamente a través de estas organizaciones de la sociedad civil, financiadas además por organismos muchas veces internacionales. Pero lo que está pasando en este momento, yo observo una como empoderamiento ciudadano en el sentido de que se entiende la incidencia, y una incidencia además que es masiva. Por eso cosas como lo que pasó con la masiva manifestación que tuvimos el 27 de noviembre fue maravilloso, fue darnos cuenta justamente de que sin esa masividad este proyecto pues sería imposible, y por eso también auguro que esto es apenas el inicio de un proyecto que tiene que profundizarse. El presidente de la República ha sido muy enfático en eso. En su discurso que dio en esta manifestación, él habló justamente de la necesidad de traspasar su figura, porque es un líder que no hemos tenido en al menos un siglo, ¿no? Un gran
animal político en toda la extensión de la palabra, y hay una dificultad, digamos, a que se continúe después de que él ya deje el cargo en 2024, pero justamente todo su discurso fue invitar a profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación, y también hay algo que me gustó muchísimo, que fue celebrar la existencia de muchos jóvenes, hombres y mujeres, que están en el proyecto y que serán el relevo generacional. A mí eso me pareció importantísimo, porque esto es algo que pues tiene que pensarse a largo plazo. Y sí, las historiadoras y los historiadores seguramente tenemos de eso sí mucho material para abordar, de eso no hay duda. Mi querida Carla Mote, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes, a tus trincheras para que te respalden? Sí, que mi barrio me respalde. Yo estoy en Twitter, sobre todo opinando como @CarlaMote, Mote con doble T, y aprovecho la oportunidad para invitarles a conocer la revista Sentido Común, en donde escribo un artículo mensualmente. También participo en El Soberano, entonces en ambos medios pueden leerme, y bueno, tengo intervenciones como esta, seguido en Sin Censura, de la cual agradezco muchísimo, Vicente. Vamos poniéndole día, fecha, hora, vamos haciéndolo una tradición, si así lo consideras, dependiendo de nuestras agendas, mi querida Carla Mote. Tú sabes que te respetamos, que te admiramos, que te queremos. Y mi querido Mauricio Cantú, cerremos también invitando a la gente a tus trincheras. Sé que tienes una asamblea municipal este sábado. Pues éxito, mi querido Mauricio. Muchas gracias, querido Vicente. Así es, pues el sábado tenemos una asamblea con la militancia informativa a las 12 del día en el segundo municipio más importante de Nuevo León, que es Guadalupe. Todos invitados, va a haber una comida navideña y vamos a hablar de política y cosas mejores. Por otro lado, pues es un honor que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Twitter como @CantúMauricio, en Facebook como Mauricio Cantú González, y en Instagram como Rojo Mauricio, y también en TikTok. Ahí si me quieren seguir, pues es un honor estar en contacto. Pues mi querido Mauricio, mi querido diputado, querida Carla Mote, les agradezco que nos acompañen en este espacio libre como el viento. Estamos al pendiente y muchas gracias. Nos vemos pronto. Saludos, Vicente. Hasta luego, Buenas Vicente. noches. Saludos. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.